conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Muy buenas noches, es para mí un placer poder compartir este programa con ustedes. Les recuerdo mi nombre, Natalia Valencia Gutiérrez, médica fisiatra. Hoy vamos a tener un tema muy especial y es hablar del dolor lumbar. La idea es poder integrar hoy la medicina occidental y la medicina oriental para poder conocer todo ese manejo del dolor, verle el lado emocional, las terapias alternativas que podemos integrar, cómo evitar el dolor lumbar, cómo hacer que nuestra ergonomía sea un proceso adecuado, sea esos traslados, cómo me debo de mover en mi trabajo, en mi vida diaria. Todos en algún momento de la vida vamos a pasar por dolor lumbar, entonces es un tema muy frecuente, es un tema muy discapacitante, genera un 30% de las causas de discapacidad en el país, entonces realmente es un tema en el que deberíamos de estar muy sensibles. Poder entender también cómo está involucrada la emoción dentro del dolor lumbar es un tema que vamos a desarrollar hoy. Poder entender toda esa parte del fortalecimiento, de la alimentación, cómo problemas de la vejiga, cómo problemas del intestino se ven involucrados también en el dolor lumbar. Muchas veces nos confundimos cuando vamos a consulta y muchas personas ubican, por ejemplo, el dolor lumbar o el lumbago en un lugar equivocado. Entonces, conocer un poquito de esa anatomía, que ustedes cuando tengan la consulta médica puedan ir con un poquito más de herramientas donde el médico para explicarles cómo es su dolor. También conocer por qué muchas veces el doctor les manda una radiografía, una resonancia, una tomografía. Entonces todo eso vamos a conocer un poco. Vamos a hablar temas de alimentación que ayuden a mejorar también los dolores articulares. Entonces para mí es una oportunidad muy bonita estar acá, poder desarrollar el tema con ustedes. Vamos a tener también preguntas, entonces tener esa posibilidad de interactuar y que ustedes nos cuenten casos clínicos, qué les está sucediendo y poder con todo eso salir entonces de muchas dudas. Dentro de las cosas muy importantes que hablamos del dolor lumbar es también el tema emocional. Entonces, como la mayoría de las personas que consultan por dolor lumbar lo relacionan con algunos efectos estresores, entonces malas actividades físicas, estrés laboral, estar el fin de semana de la casa y estar desacondicionados porque se acuestan todo el fin de semana, entonces a ver televisión y no hicieron ejercicio y el lunes que llegan a trabajar llegan más cansados que cuando se fueron. Entonces, tener como toda esa parte emocional relacionada con el dolor es muy importante, aprender ejercicios de respiración. Hemos visto algunos videos en redes sociales sobre la respiración, entonces hoy quiero que reforcemos un poco eso y empecemos entonces a desarrollarlo desde ya. Entonces es muy importante que reconozcamos que nuestra respiración debería de ser como nuestro proceso de nacimiento, que primero nosotros cuando respiramos, respiramos con el abdomen. Entonces cuando tomamos aire nuestro abdomen se infla y cuando lo botamos nuestro abdomen intenta tocar las costillas, entonces así es la respiración en los neonatos y en el transcurso de la evolución nosotros vamos cambiando ese patrón, entonces cuando nos dicen respire profundo, entonces uno lo que hace es tomar aire y hace un ruido y infla pues la parte superior del tórax y bota el aire por la boca, entonces realmente eso es equivocado cuando uno quiere realmente llevar un oxígeno de forma adecuada al cerebro, porque cuando yo lo hago le limito a mis pulmones la cantidad de oxígeno que entra por mis fosas nasales, entonces cuando yo le doy la oportunidad a mi cuerpo de tomar el aire por la nariz y botarlo por la nariz, le estoy permitiendo que esos vellitos que están en la nariz limpien el aire que entra. El aire entra caliente, entra a los pulmones, es purificado y vuelve y es exhalado por la nariz, entonces de esa forma yo no voy a llevar a mi boca a esos procesos entonces de mala respiración, donde no se me van a formar bien los senos paranasales, donde puedo tener entonces posteriormente problema de boca seca, entonces idealmente la respiración siempre debería de ser por la nariz, inspirando y expirando. Y respecto al patrón que me va a ayudar a fortalecer los músculos abdominales que va a repercutir en que disminuya mi dolor lumbar o evitar el dolor lumbar, lo que debo de hacer es que cuando tomo aire, lo tomo por la nariz, mi abdomen sobresale, entonces hago un poco de conciencia de la respiración, lo contengo y posteriormente empiezo a botar el aire lentamente por la nariz.
mi abdomen va entrando lentamente, como si mi ombligo intentara tocar las vértebras, como se los decía ahorita, que no me quede nada, 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 nada de aire. Descanso y vuelvo y hago el ejercicio. Tomo aire. Cuando lo boto lentamente, lo boto llevando muy bien mis costillas entonces hacia adentro, cerrando los espacios intercostales y llevando muy bien ese abdomen. En otro programa que tuvimos sobre piso pélvico, hablamos un poquito de esa importancia de que cuando contraigo también el ano e intento entonces como llevar la parte inferior del abdomen hacia adentro. Todo eso me va a ayudar que cuando yo hago un desplazamiento, una carga, cuando voy a levantar un bebé, cuando voy a levantar una caja, cuando voy a hacer cualquier desplazamiento, yo no lo haga desde la columna, sino que mis músculos abdominales jueguen un patrón muy importante que permita que ese peso sea redistribuido durante todo el tronco. Hoy vamos a tener una compañía muy especial y es de un fisioterapeuta, el doctor Andrés Rosas. Él tiene una especialización muy bonita y es todo el tema de medicina alternativa. Entonces, la idea, como les decía iniciando el programa, es que logremos integrar todo ese conocimiento de la medicina occidental y de la medicina oriental para llevar realmente entonces un beneficio para la salud. Entonces, bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Doc. Y bueno, qué lindo poder compartir con ustedes un poquito del conocimiento que vamos adquiriendo a través del día a día, de lo que vemos con nuestros pacientes, de lo que estudiamos y qué bueno entender esa parte tan bonita que no es solamente, como decimos nosotros, calificar a una persona mediante un diagnóstico, en este caso dolor lumbar o dolor de rodilla o gastritis, sino entender que es un ser y que por ser un ser está rodeado de una cantidad de factores que involucran e interfieren en su salud, como un miedo, como un exceso de responsabilidad, como un ambiente donde no estoy a gusto comienza a generar cambios en mis células, en mi fisiología, en toda esa función que tiene mi cuerpo que al final termina manifestándose con algún síntoma o con algún diagnóstico. Y qué bonito poderlo integrar porque muchas veces, como dice el doctor Jorge Enrique, a veces le dicen a los pacientes, no, es que ya no hay nada que hacer y tiene que acostumbrarse al dolor. ¿No? Siempre hay que tener un poquito de esperanza y optimismo, tratar de hacer, como lo decía la doctora, acompañarnos de esa parte de las ayudas diagnósticas, de las resonancias, de las radiografías, de las electromiografías, y ver que a partir de eso y de un enfoque más integrativo, acompañado también muchas veces desde la parte de psicoterapia, podemos complementar y buscar, de pronto no que se quite el dolor totalmente, pero sí que vaya mejorando y que pueda mejorar la calidad de vida. Bueno, muchas gracias. Entonces, en el segundo bloque vamos a hablar un poquito de qué es la quiropraxia, qué es la osteopatía. Vamos a empezar a profundizar un poquito más en el tema. A continuación vamos a ver unas notas educativas. Conexión, conexión, conexión. Pulpa de piña, pepino, apio, espinaca, jengibre, aloe vera. Funcional es limpiar tu cuerpo. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento? La moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada. Esta planta es abundante en vitaminas A, B, C y E. Además contiene los 8 aminoácidos esenciales y es rica en minerales como calcio, hierro y magnesio. Moringa en polvo, de productos naturales. Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Conexión, conexión, conexión. Continuamos entonces con el tema de dolor lumbar, en este momento con el doctor Andrés. Vamos a profundizar un poquito las diferencias entre la quiropraxia y la osteopatía. Entonces él nos va a contar un poco por qué lo debe hacer una persona experta, cuáles son los riesgos y las diferencias entre estos dos términos. Bueno, hay que tener en cuenta que tanto la quiropraxia como la osteopatía son terapias manuales, es decir,
que a partir de una valoración, ¿no es cierto? Algo que integramos nosotros que es la historia de vida, la historia clínica del paciente y una valoración netamente de su postura y de sus funciones y mediante pruebas, ¿no es cierto? Muchas veces la más común, de pronto las personas que hayan sufrido dolores de hombro, ¿no es cierto? Que nos ponen a hacer fuercita, que nos ponen y nos hacen el test de la plomada también, que es para ver nuestra postura, comenzamos a darnos cuenta que nuestro cuerpo comienza a tener ciertas disfunciones, ¿no es cierto? Cuando comúnmente en la casa dicen, no, está chueco, o es que tiene el hombro más salido, o es que la mano la tiene girada, ¿sí? Entonces, lo que hace las terapias manuales es a partir de esa valoración idear un plan de tratamiento para poder ir corrigiendo estas, digamos que estas disfunciones que se nos presentan por malas posiciones, por malas posturas, perdón, porque hacemos movimientos inadecuados o porque pues desde la parte anatómica muchas veces tenemos realmente un pie más corto, una pierna más corta que la otra y esto hace pues que comencemos a presentar esos dolores. La diferencia mayor que existe entre la quiropraxia y la osteopatía es que, bueno, la quiropraxia se basa en sus manipulaciones, ¿no es cierto? Y se basa mucho en la manipulación netamente osteomuscular, es decir, músculo, ¿no es cierto? Mediante masaje, mediante los movimientos de las fascias y articulaciones mediante técnicas que son como el thrush, ¿no es cierto? Que hacen sonar y a veces sentimos ese crujido. La osteopatía integra dos conceptos más aparte de la parte de osteomuscular y es la visceral y craneosacral, ¿sí? Cuando hablamos de la parte visceral, es como todas esas fascias, ¿no es cierto? Si vemos, por ejemplo, este muñeco, como la parte del estómago, por medio de fascias, ¿sí? Es decir, las telitas que nos recubren, pueden estar directamente involucradas con el hombro, y de ahí de su raíz nerviosa, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, y ocurre, de que hay dolores en el hombro que no netamente son por disfunciones en el hombro, sino por respuesta refleja, es decir, como si hubiera un cortocircuito en el estomaguito, puede ser de pronto hasta una hernia hiatal, el dolor asciende y termina doliendo nuestro hombro izquierdo, o lo mismo pasa con el hígado o toda la parte gastrointestinal que se puede reflejar en dolores lumbares. Entonces, la osteopatía integra esa parte visceral, hay técnicas para manipular, y la otra parte que nos integra la osteopatía es la parte craneosacral, ¿sí? Como todas estas articulaciones que hay en nuestro cráneo y cómo su conexión directamente con, ¿no es cierto? Aquí viene el cerebro y aquí viene toda la parte del bulbo, ¿no es cierto? Esa prolongación que termina convirtiéndose en nuestra médula espinal, tiene una relación directa con la posición del sacro. Como migrañas pueden estar relacionadas con malposiciones en el sacro o muchas veces los dolores lumbares vienen relacionados porque tenemos alguna tensión de alguno de los ligamentos o musculitos, principalmente los suboccipitales, y integra dentro de esa parte craneosacral toda la parte temporomandibular, o sea, donde masticamos nuestra mandíbula. Entonces, esa es como la gran diferencia y pues la importancia también, lo que tú decías, lo que es que esto realmente no es ir a manipular por manipular, se basa en una historia clínica, en una historia de vida, en unas imágenes diagnósticas, en una valoración y a partir de esa valoración saber dónde tengo que mover, ¿no es cierto? Hay unas leyes que nos permiten un tipo de valoración que a la larga, ¿no es cierto?, nos van a permitir tener un buen tratamiento y no correr el riesgo que de pronto por alguna manipulación podamos aumentar o generar algún daño dentro del paciente. Bueno, para mí es muy importante el voto de confianza que un profesional de la salud realice este estudio o la especialización en osteopatía y sean unas manos expertas realmente las que hagan este tipo de movilizaciones. Ya hicimos un poquito de recorderis desde la parte anatómica, nos hablaron de las fascias, nos hablaron un poquito de la médula y de la columna, entonces ustedes saben que la columna vertebral lo que está haciendo es protegiendo la médula, entonces en esos crujidos o en esos sonidos que puede tener entonces esas movilizaciones, puede ocurrir subluxaciones, pueden ocurrir accidentes, entonces es muy importante que cuando ustedes pongan las manos en un quiropráctico, en una persona que sepa de osteopatía, lo ideal es que ustedes reconozcan muy bien que esa persona tenga unos títulos, tenga un conocimiento, idealmente que sea un profesional de la salud, por ejemplo en el caso de Andrés es fisioterapeuta o un médico que ha hecho ese entrenamiento adicional, no es simplemente ir a hacer un curso porque realmente los riesgos
son altos, el beneficio es muchísimo, pero también tiene sus riesgos. Entonces, el poder reconocer eso es muy importante. Yo quiero hablar un poquito respecto a las fascias, como para dar un poquito de claridad. Es cuando, yo les explico así a mis pacientes para que a todos les quede como muy tangible el conocimiento. Cuando uno prepara el pollo o cuando uno come pollo asado, entonces cuando se desprende la piel del pollo y está la pechuga, por ejemplo, la carne como tal, uno ve una membrana transparentica, que es como la que está a continuación de ese músculo, esa es la fascia. Entonces la gente se preocupa porque dice, pero es que llevo 6 meses con un dolor y no se me quita, llevo 1 año con dolor y no se me quita. No necesariamente tiene que ser una enfermedad grave, puede ser simplemente que hay un atrapamiento de esa fascia, esa membrana transparente, tiene atrapado el músculo y no se ha logrado soltar. Por eso la osteopatía es una herramienta muy clave porque lo que nos van a ayudar es a partir de la movilización a que esa fascia se libere y el músculo se reacomode. Entonces, no sé qué recomendaciones específicas les puedes dar tú también para proteger el dolor lumbar, para evitar esas crisis de dolor y cómo salir de pronto un poco más rápido del dolor. Bueno, y algo también para complementar de las fascias, resulta que hay estudios que demuestran que tienen memoria, que esa fascia tiene memoria y que muchas veces de esa parte de la memoria está relacionado con partes emocionales. Entonces es muy bonito y qué bueno porque parte del cuidado es cuidar esas emociones, ¿no es cierto? No significa que sea algo lineal, ¿no es cierto? Que sea causa y efecto, pero por lo general cuando hablamos de dolores lumbares, ¿no es cierto? Cuando hablamos de esta zona, tenemos estos dolores lumbares y desde la medicina china está muy explicado, muy bien explicado y es el palacio de los riñones. Y resulta que los riñones, y comúnmente nuestros abuelos, nuestras mamás decían, no, es que me duelen los riñones, ¿sí? Y es algo para tener en cuenta. Pero toda esta zona, ¿sí? Cuando se habla de la medicina china, nos habla de 2 emociones muy importantes que son, digamos que, o que las vemos muy comúnmente, y son los miedos, ¿no es cierto? ¿Qué miedo tengo? También nos habla del exceso de responsabilidad, y es que la espalda es nuestro lomo y es el ejemplo del caballito o el burro que está en la finca y le ponemos el bulto y le ponemos el bulto, y las personitas que comienzan a cargarse las responsabilidades que no les corresponden y que aparte de eso están llenas de miedos, comienzan a tomar esta postura, ¿no es cierto? Y esa postura generalmente se caracteriza por un aumento, ¿no es cierto?, de la cifosis, lo que llamamos la jiba, y comienza a compensar un poquito con una rectificación, o sea, esto pierde la curvita normal y comienzan a aparecer esos dolores. Entonces hay que cuidarnos de esas emociones, hay que evitar y como dice una frase, libero las cargas que hay en mi corazón. Entonces hay que liberar también esas cargas. También hay que entender que el miedo no es malo, ¿no es cierto? El miedo es digamos que es algo que aparece ante situaciones que desconocemos y todos lo tenemos, pero hay que entender que también hay que dar ese paso hacia adelante para poder liberarnos desde esa parte de los miedos. Y algo muy bonito y que se caracteriza y es la postura, ¿no es cierto?, por el exceso de cortisol, ¿sí? Es como protegernos, y cuando tomamos esa postura, es la postura del estrés, ¿sí? Cuando estamos como en esa posición de defensa, como cuando un gato se eriza, ¿no es cierto? Toda esa posición, como cuando un perro se eriza para atacar, eso está en nuestro inconsciente. Entonces cuando vivimos estresados, cuando vivimos con mucha tensión en nuestro alrededor, pues comienzan a aparecer esos dolores, y entonces dicen, me comenzó el dolor acá y me fue subiendo, se me fue hacia un lado, se me fue hacia el otro, y pues la primera gran recomendación es esa parte, cuidar nuestras emociones, cuidar ese exceso de responsabilidad, cuidar nuestros miedos y bajarle un poquito a ese estrés. Bueno, doctor, no, el tema está tomando un matiz que le queríamos dar y era relacionar mucho esa emoción con la parte mecánica, entonces vamos muy bien. Vamos a dar unas notas saludables y ya vamos a continuar entonces con muchos más tips interesantes. Conexión, conexión, conexión.
Bueno, en el módulo anterior estuvimos hablando de la relación de las emociones y el dolor lumbar. Es tan significativo el tema de las emociones y el dolor lumbar, por ejemplo, que muchas personas que tienen estreñimiento sufren de dolor lumbar. Entonces uno piensa que no tiene ninguna relación y tanto mecánicamente como emocionalmente la tienen. Entonces en ese momento cuando yo estoy apretando mis emociones, cuando no quiero liberar una tristeza, cuando tengo un apego por una persona y no quiero soltarla, puedo empezar a tener que mi materia fecal se empiece a acumular en el colon. Entonces tengo un origen emocional que es real, porque muchas personas dicen, no, es que todo es pues la emoción, todo es estrés. No, el tema es real. Y posteriormente eso va a empezar a irritar también todo el plejo lumbar, entonces eso va a empezar a irritar los ligamentos que se unen con la parte sacra, entonces eso también va a empezar a generar un dolor lumbar. Entonces el doctor Andrés nos va a contar un poquito también cómo las vísceras están relacionadas con ese dolor lumbar. Sí, principalmente, ¿no es cierto? Todo lo que tú nos explicabas, Doc, toda esa parte, ¿no es cierto?, de los intestinos, ¿sí? Por lo mismo, ¿no es cierto? Hablábamos de que toda esta parte, ¿sí?, se llaman las fascias viscerales. De hecho, hay unos ligamentos de fascias que se llaman epiplones y nos permiten conectar esas vísceras. Resulta que cuando hay estreñimiento, hay inflamación, hay algún dolor, hay un síndrome de malabsorción, de pronto hasta un intestino permeable, él lo que hace es mandar información, porque es que el mismo nerviecito que hay acá, ¿no es cierto?, que recibe la información del intestino, es el mismo nerviecito que se encarga muchas veces, o la misma raíz nerviosa que se encarga de enviar información a toda esta zona, ¿no es cierto?, que nos da la sensibilidad. ¿Qué pasa? Cuando se me inflama aquí adelante, comienzo a enviar información inadecuada, lo mismo que hablábamos ahorita, como un cable pelado, ¿no es cierto? Y entonces, como netamente la víscera no duele, ¿no es cierto? Netamente no duele, ella lo que hace es lo que llamamos el dolor referido. Ese dolor es que me duele como por acá, ¿no es cierto? El típico de vesícula, me duele aquí el estómago y se me va hacia la espalda, pero es que la vesícula queda nada más por acá. ¿Cómo así que el dolor se me va hacia atrás? Claro, porque es que comparte toda esa información desde ese centro de mando que llamamos médula. Entonces es muy importante tener en cuenta, por eso siempre llamamos a que asistan a una consulta médica, a que asistan a una consulta de un profesional de la salud, porque muchas veces tenemos y hacemos tratamiento y tratamiento y tratamiento y resulta que el dolor no era netamente de aquí de la zona lumbar, sino que tenemos una disfunción de nuestra zona abdominal, de nuestros intestinos. Y es muy bonito porque resulta que, por ejemplo, con el intestino grueso, esta primera parte, ¿no es cierto?, el ascendente y la mitad del transverso, viene de un plexo que viene arriba, o sea, digamos de los nervios superiores, ¿sí? Pero esta otra mitad, ¿de cierto? Y este descendente viene del plexo sacro, o sea, de la parte de abajo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto de cómo las disfunciones gastrointestinales, si tengo una alimentación inadecuada, si consumo alimentos proinflamatorios que alteren toda mi parte digestiva, se pueden manifestar en dolores lumbares y muchas veces, ¿no es cierto?, en algo que llamamos las válvulas, ¿no es cierto?, que es cuando cambian de intestino delgado a intestino grueso, que es la válvula ileocecal, muchas veces cuando tenemos alteración de esa valvulita, que es por pérdida de los probióticos, muchas veces el dolor es cerca a la cadera, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta y la integración de todo. Es que no es solamente el dolor lumbar y siempre teníamos en cuenta el dolor lumbar, no sé, la lumbalgia por hernia de disco, la lumbalgia por una mala fuerza, por un esguince, ¿no es cierto?, que se me distienden los ligamentos, o el dolor lumbar también porque tengo los calculitos o alguna disfunción a nivel de los riñones, sino que vamos un poquito más allá. Miren que hemos hablado de las fascias, de las vísceras, ¿no es cierto?, del intestino delgado, del intestino grueso, y algo que tocaba muy importante la doctora al inicio, y es esa parte del diafragma, que es el gran instaurador de los dolores crónicos de difícil manejo. Si yo no tengo una buena respiración, si yo no tengo un buen patrón ventilatorio, pues si yo no suelto, porque al igual que todos los músculos también genera espasmos y también genera todos estos síndromes miofaciales, si yo no tengo una buena función del diafragma, pues no voy a conseguir que estos dolores comiencen a mejorar. Dentro de todo este proceso de conciencia, pues que yo creo que se ha acentuado mucho con el tema del COVID, es el tema de la respiración.
es porque no le veíamos como esa importancia realmente a llevar oxígeno a nuestro cerebro. Entonces realmente respirar con un patrón adecuado me aporta más oxígeno, entonces disminuye los procesos de demencia, disminuye los olvidos, disminuye la pérdida de esa memoria a corto plazo, mejora la oxigenación de mis tejidos, entonces yo soy más efectiva en mi trabajo, estoy con una mente más clara, más preparada para resolver los problemas del día a día. Me ayuda a solucionar problemas emocionales, me ayuda con el tema de los desapegos que hablamos también a través de lo de la alimentación. Entonces el hecho de tener una respiración consciente va a repercutir sobre todo mi cuerpo, va a repercutir en la parte muscular de las costillas, de toda esa reja costal, de la parte abdominal, de la parte pélvica. Entonces por eso mucho de la evolución que ha tenido el mindfulness y todo este proceso de la conciencia plena es tomar más o menos 10 a 15 minutos para hacer ese ejercicio de respiración que hablamos inicialmente. Entonces uno debería por las noches dedicarse en completo silencio a tener un poco de patrón de respiración. Entonces uno dice, no, es que yo no tengo tiempo porque yo trabajo todo el día, es que los niños, es que el trabajo, un montón de situaciones. Realmente respiración, tener un momento de respiración debería ser el proceso adecuado antes de dormir. Ya apartar el celular, apartar el televisor y simplemente tratar de tener 15 minutos de conciencia plena para abandonar todas esas preocupaciones del día, todos esos miedos, toda esa falta de decisiones, para liberarme de eso y empezar un día completamente renovado. A mí me llama un poquito la atención que la gente se molesta cuando van a consulta y en parte tienen razón, porque todo es que usted está muy gordo, entonces no le solucionan nada, me duele la rodilla y el médico le dice, no, es que cuando baje de peso, es que usted está muy gordo. En parte uno tiene que tratar de solucionarle a los pacientes las dificultades a pesar de su peso, pero el hecho de que consumamos alimentos que sean proinflamatorios, pues es lo que genera también el dolor. Entonces, ¿por qué las mujeres embarazadas caminan como llevando el cuerpo tan adelante? Porque se altera esa anatomía. Entonces, en el siguiente módulo vamos a hablar un poquito respecto a la alimentación, respecto al control de peso, cómo repercute tener una barriga prominente en ese dolor lumbar. Entonces, ya regresamos. Conexión, conexión, conexión. Toma la decisión de verte bien. Toma la decisión de moverte y de estar saludable. Toma Biocolac, suplemento dietario que actúa a nivel celular donde se encuentra el colágeno. Sus componentes coadyuvan estimulando los procesos regenerativos articulares, promoviendo la salud de los huesos, tendones y músculos, al igual que ayuda a desacelerar los procesos del envejecimiento, contribuyendo a la movilidad y elasticidad de la piel, el cabello y las articulaciones. Toma Biocolac, de productos naturales, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Almendras, coco, arroz son superalimentos ricos en antioxidantes, grasas buenas, vitaminas y calcio que coadyuvan en la prevención de enfermedades degenerativas y fortalecen el sistema inmunológico. En Productos Naturales Dr. Rojas transformamos estos nutrientes de la naturaleza en Vegetal Meal. Una deliciosa mezcla ideal para todo tipo de personas. Y ahora nos transformamos a un envase biodegradable y amigable con el medio ambiente. Vegetal Meal, de Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable para el planeta. Conexión, conexión, conexión. Bueno, este tema de dolor lumbar realmente es muy enriquecedor y creo que hemos arrojado pues como tips muy importantes para el día a día. Andrés nos va a contar algunas cositas sobre la alimentación, que realmente lo hemos dicho, si en la alimentación tuviéramos un consumo responsable de todo ese ritual y todo lo que debería de ser llevar información a mi cuerpo, realmente evitaríamos muchas de las enfermedades que se presentan. Entonces Andrés, cuéntanos algunas recomendaciones así súper prácticas. Sí, hay algo que ayuda mucho, ¿no es cierto? Independiente de lo que siempre les recordamos aquí en los programas, que yo creo que se vuelve hasta muchas veces cansón de lo reiterativos que somos, pero es todos esos alimentos que generan inflamación, ¿no es cierto? Todo lo que termina en itis, gastritis, colitis, artritis, todo esto es inflamación. Y siempre un dolor va acompañado por lo general de un proceso inflamatorio, ya sea agudo o crónico, que tiene a ser una inflamación
de leve grado. Pero ¿qué es lo más importante en estos casos? Que evitemos los lácteos, ¿no es cierto? En algún momento, ahorita que hablábamos de cómo estos alimentos y una inflamación a nivel de nuestro sistema gastrointestinal, sobre todo en los intestinos, puede generar un dolor. Entonces, recordemos que la leche tiene caseína y esa caseína produce una inflamación en nuestro intestino. Todos estos alimentos que son derivados del trigo, la cebada, el centeno, que es gluten, terminan muchas veces generando no solamente dolor lumbar, sino dolor en nuestras articulaciones. Todo lo que está relacionado con la carne, con las carnes rojas, ¿sí? Que no necesariamente tenemos que dejarlas del todo, pero sí disminuir el consumo para evitar esos procesos inflamatorios. Y algo muy importante, obviamente, los alimentos ultraprocesados, que son enlatados y embutidos, pero hay cositas que encontramos en nuestra casa que nos pueden ayudar a bajar esos procesos inflamatorios. Y hay dos elementos que nos pueden ayudar, es el jengibre y la cúrcuma, ¿sí? Estos dos elementos que los encontramos en nuestra cocina o los encontramos muy cerca en cualquier tienda de barrio, nos pueden ayudar a manejar esos procesos inflamatorios. Recordar que la cúrcuma debe ser activada, entonces por una cucharadita de cúrcuma van a agregar un poquitico de pimienta negra y la deben calentar en un sartén para poder activar los curcuminoides, que son los que ayudan a bajar esos procesos inflamatorios. Entonces lo agregamos y lo podemos volver una aromática y tomarlo. Igual con el jengibre, o muchas veces si no tenemos más en la casa, ¿no es cierto? Podemos hacer paños de agua tibia con jengibre, o podemos calentar lo que es el repollo, ¿no es cierto? La hoja del repollo, la hoja de la lechuga, la calentamos un poquitico y la ponemos sobre el lugar del dolor. Entonces, miren que tenemos muchas herramientas y obviamente, como siempre lo decimos, aparte del tratamiento terapéutico, ya sea cualquiera que deseamos escoger de acuerdo a la valoración, debe ir acompañado de una buena nutrición. Listo, y es muy importante también como los signos de alarma para un dolor lumbar. Cuando un dolor lumbar me debe llevar a consultar, porque como lo decíamos al inicio del programa, el dolor lumbar es un tema muy frecuente, entonces casi que el 90% de las personas sufrirán un dolor lumbar en algún momento de su vida. Entonces, ¿cuándo ese dolor me debe llegar a consultar? Entonces, cuando el dolor se vuelva subagudo o crónico, o sea, cuando yo lleve más de 3 meses con dolor lumbar, yo debería de estar empezando a buscar pues como un origen y una consulta sobre mi dolor lumbar. Cuando el dolor lumbar se empieza a irradiar a uno de los miembros inferiores, cuando digo irradiar quiere decir cuando se me va como por toda la pierna hasta el talón. Hay personas que lo describen como un corrientazo, entonces un corrientazo por toda la cara posterior. Hay personas que lo confunden un poquito con la alteración o la irritación del nervio ciático, pero digamos que también le debe indicar a uno que hay que buscar ayuda para reconocer si es una hernia discal con una radiculopatía, o sea, una compresión a nivel de la columna, cuando hay calambres reiterativos, cuando se asocia a disminución de la sensibilidad o de la fuerza para la marcha, entonces son signos que me deben de llevar a consultar. Cuando hay pérdida de peso, cuando hay sudoración nocturna, pueden ser signos también de alguna enfermedad maligna, de un VIH, de cáncer. Entonces son cosas que yo ya sé que de entrada no debo esperarme 3 meses o que yo no debo simplemente manejarlo como con medios físicos o con técnicas de relajación, sino que ya debo entonces también de tomar unas conductas. Los exámenes que se ordenan para poder entonces determinar el dolor lumbar, tenemos la radiografía, la tomografía, la resonancia. ¿En qué momento será pertinente tomar cada una de ellas? Existe una indicación para cada una. La radiografía es muy buena cuando quiero conocer de forma rápida si hay fracturas, si hay artrosis, porque yo puedo ver con mucha claridad por medio de la radiografía los bordes óseos, entonces de esa forma puedo describir, por ejemplo, la artrosis. Si veo una vértebra aplastada, entonces eso me habla de osteoporosis o de fracturas entonces por fragilidad. Cuando veo entonces deformidades en los huesos, entonces la radiografía realmente es muy buena herramienta, no desconfiemos de ella, lo que pasa es que todo tiene una indicación. La tomografía tiene también un enfoque muy grande sobre el hueso. Y la resonancia ya me habla un poquito más de los tejidos blandos, entonces ahí puedo describir mucho mejor si hay una hernia discal, cómo están las raíces nerviosas, si hay una compresión entonces de todos esos tejidos. Entonces para todo existe un momento y una indicación.
Puede que incluso usted esté consultando por un dolor lumbar, pero como lo comentaba ahorita, tiene fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, entonces ahí lo mejor será un hemograma, porque lo que hay que analizar es si tiene de pronto una enfermedad en la sangre, si tiene una anemia, si tiene una leucemia. Entonces por eso hay que recibir como también el consejo médico y la orientación y no ir de pronto imponiendo como yo necesito esto y lo otro, sino a través también de una consulta muy conciliada, pues que logremos resolver nuestro motivo de consulta. Realmente pienso que fue un tema muy enriquecedor, el tema de controlar el peso, lo dijimos ahorita, consumir alimentos entonces que le permitan. Quiero que la gente se dé esa experiencia de estar 15 días sin lácteos de ningún tipo, deslactosado, descremado ni nada, y mirar cómo se comporta su cuerpo, cómo logra perder peso que nunca antes había perdido, a pesar de que dices que yo casi no como, un montón de excusas de pronto, y que realmente cuando ustedes ven que disminuyen todos esos alimentos que están generando inflamación, lo que usted tenía no era obesidad o no era tejido adiposo abundante, sino que era un tema de inflamación y también de congestión de su hígado. Entonces tener esa experiencia es muy bonita. No sé, doctor Andrés, de pronto, ¿qué más nos quiera recomendar? Y algo, ¿no es cierto?, que es muy básico, y es cuidar nuestras posturas, cómo te estás agachando, qué posición estás tomando, si de pronto tienes algún trabajo donde tienes que cargar o tener cosas, cómo te estás sentando, si te estás, como nos decía mi mamá, se está escurriendo, Andrés, ¿no es cierto? Y todas esas malas posiciones, pues que nos llevan a tener dolores lumbares. Entonces hay que cuidar esa parte, cuidar la nutrición, cuidar nuestras posturas, nuestra postura ante la vida también, ¿no es cierto?, desde toda esa parte emocional. Y bueno, la gran recomendación es lo que decíamos, si tienen algún dolor, si tienen alguna molestia, no esperen a que sea lo último, ¿no es cierto?, o el último momento que ya sea intratable ese dolor para asistir a una consulta con un profesional de la salud, con un médico, para poder llevar y hacer un tratamiento ideal. Andrés, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde hay consulta contigo? ¿Tienes redes sociales? Sí, en Manizales, en el Parque de la Salud Dr. Rojas, ¿no es cierto?, con los números pues que pueden comunicarse al Parque de la Salud, y en Bogotá también hacemos consulta cada 15 días al 304-108-7650, entonces ahí están, y en redes sociales dr.andresrosas. Listo, muchísimas gracias. Recuerden también que me pueden buscar como doctora Natalia Valencia G. Ahí vamos montando algunos videos y algunas recomendaciones. En la página del doctor Rojas también tenemos técnicas de alimentación consciente, técnicas de control muscular y muchas otras recomendaciones. Entonces fue un placer con ustedes haber compartido este momento. Muchas gracias. Tío, muchísimas gracias. Un saludo muy especial, vamos a empezar actividades físicas y lo primero que tenemos que hacer es estiramiento. Nunca vayan a hacer actividad física, la que sea, sin haber hecho estiramiento, porque los motivos de consulta post-deporte son cansancio, fatiga, calambres. Las personas refieren estar molidas al otro día después de hacer actividad física. Pero uno de los problemas es no saber respirar y el segundo es no estirar. Es muy importante que todos ustedes empiecen el día tratando de estirar, aprender como los gatos y los perros, que ellos se levantan y se estiran, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros músculos, elevándonos y empinándonos. El equilibrio se conserva siempre con la mirada, porque muchas veces estamos mirando con los ojos para todos los lados y es imposible poder hacer este tipo de actividades. Siempre estirar, rotar a un lado, a otro lado. Es muy importante mejorar la oxigenación, tratando de inclinar nuestra cabeza al piso y muy relajada la cabeza, muy relajada. Esto definitivamente es de disfrute y de relajación, y siempre estirando nuestro cuerpo hacia todas las direcciones. Y muchas personas refieren dolor y no hacen ejercicio, tienen la referencia de no hacer ejercicio por parte de sus médicos, que porque tienen una artrosis o tienen algún proceso degenerativo a nivel osteoarticular. Dejar de hacer ejercicio es el peor error. Lo otro, traten de hacerlo así recibiendo el sol.
Actualmente tenemos unos altos índices de pacientes con deficiencia de vitamina D y la manifestación de esta deficiencia es depresión, fatiga, cansancio, estrés, insomnio, debilidad, y es simplemente porque no estamos recibiendo sol. Ojalá con un aceite aplicado, aceite de coco o cualquier aceite que tengan prensado en frío, aceites funcionales nos van a ayudar, como el de chía, el de linaza, el de coco, son de gran ayuda. Y hay que hacer alguna actividad de impacto, y la mejor actividad de impacto es levantar los brazos y brincar. Esta es una actividad muy importante. Ustedes respiran, exhalan. Ja, 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 ja. Siempre algo que les genere impacto a nivel osteoarticular es muy importante. Por eso las personas que se dediquen a nadar deben de hacer este tipo de actividad de impacto. Siempre hay que calentar la musculatura antes de montarse en la bicicleta, antes de jugar un partido. Es muy importante. Y lo otro, deben de hacer una actividad que les genere equilibrio para juntar los dos hemisferios cerebrales. Y una de ellas es simplemente mirada fija, siempre con los ojos, y ustedes van a sostener el cuerpo, muy concentrados, subir la rodilla hasta donde más puedan, cambian, se concentran, mirada fija, inhalan profundo por la nariz, exhalan, inhalan, exhalan. Esta actividad que nunca les vaya a hacer falta, porque les permite a ustedes conectar sus cerebros, y esto mejora Alzheimer, demencia senil, Parkinson. También lo pueden hacer en la parte de atrás, abrazando sus piernas, doblándolas, columna recta, inhalan y exhalan. Esta la van a hacer, cambian, inhalan, exhalan, columna recta. Y lo otro, los que tengan el MAP, ya vienen los marranos PIC también a hacer el ejercicio, van a relajarse. Ay, lo que es la naturaleza. Abrazan sus muslos, bajan y exhalan. Inhalan y exhalan. Es importante que tengan presente esto. Vuelven y hacen impacto, impacto. Vuelven, equilibrio, sostienen, relajan, inhalan y exhalan. Cuando hagan esta actividad, abrazan como los dedos gordos, se sostienen bien y a un lado giran, exhalando, con la finalidad de estirar muy bien esta parte muscular. Regresan al otro lado, siguen con los estiramientos y luego los colocan en la parte de la cintura, giran hacia atrás y abren la boca, dejando caer la cabeza, doblan las rodillas y sostienen. Y vuelven y hacen impacto. Impacto, impacto. Van haciendo impacto todos. Esta actividad es muy importante, se utiliza mucho en las terapias de medicina ayurveda en India, y la finalidad es poderle dar equilibrio a todo el cuerpo. Y finalmente quiero que aprendan a hacer una actividad que es importante para la columna vertebral. Una es que se cuelguen. Ahí van a ver imágenes donde ustedes pueden tener una barra en sus casas, se van a colgar, exhalan,
y permiten que el peso de los glúteos y del muslo jale la columna. Esto va a relajar mucho a las personas que tienen problemas de hernia discal, problemas de columna. Colgarse, se relajan, ahí van a ver las imágenes y ustedes van a, con una exhalación, permitir que el cuerpo se relaje. Y la otra que van a hacer es acostados, como si fuera una quiropraxia. Entonces ustedes van a hacer como un carrizo y con el brazo del otro lado van a abrazar la rodilla, estiran el otro lado y miran hacia el otro lado. Van mirando hacia el otro lado. Ahora cambian, hacen carrizo hacia el otro lado, con la mano del otro lado le ayudan a la rodilla a voltear y miran hacia el otro lado. Ahí ustedes van a percibir el movimiento de la columna vertebral y esto les va a ayudar mucho en los casos de dolor por procesos de columna vertebral. Repito, cambian de lado, hacen carrizo, con el brazo, la mano del otro lado, ayudan a girar y hacen una extensión de su brazo mirando hacia el lado que extiende. Miren lo importante, poder tener el sol acá. Y lo otro, abrazan las rodillas y van tratando de subir para juntar hasta donde puedan. Lo voy a hacer de lado para que ustedes puedan juntar la frente con las rodillas y sostener, siempre hundiendo el abdomen, hundiendo el abdomen. Estas actividades de inicio del ejercicio son supremamente importantes para bien de la salud. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu